La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y la pregunta de hoy se refiere a que 6 de cada 10 alumnos de secundaria reprobaron matemáticas según la prueba Planea 2017, pero entre otros resultados, el 34% tiene dificultades para entender textos literarios completos. Hablamos de alumnos de secundaria, pero en bachillerato, pues están igual de reprobados, porque el 90% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo deseable en matemáticas, mientras que el 62% de los evaluados no obtuvo ni siquiera un nivel medio en lenguaje y comunicación. Estamos hablando de la prueba aplicada a 117,700 alumnos a punto de concluir el último grado de bachillerato de 2,300 planteles en todo el país. Pero ¿cuál es la situación que priva en el estado de Durango? Esto lo charlamos con Miguel Gerardo Rubalcaba Álvarez, subsecretario de Servicios Educativos de Durango. Buenos días, gracias por acompañarnos. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues para compartir con el auditorio los resultados de esta prueba Planea en la entidad y el panorama que observa en materia educativa en el estado y en particular en la Laguna Duranguense. Sí, bueno, los resultados que presenta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación comprenden en lo general todo el estado. Hasta ahorita el análisis que tiene el instituto no llega a la parte municipal, aunque sí considera otros factores como son las condiciones bajo las que se dan estos resultados. Efectivamente, por ejemplo, en el nivel de matemáticas que arrojan los resultados, aproximadamente el 84% están en los niveles 1 y 2, que son el nivel insuficiente y el nivel básico en cuanto al nivel de aprendizaje de los estudiantes. Para Durango, en lo general, por ejemplo, en el rubro de matemáticas, pues coloca al estado en el 8º lugar. En lo que es lenguaje y comunicación, sí, Durango se va hasta el lugar 23. Sin embargo, creo que no pueden tomarse de una manera tan fría los porcentajes si se considera, por ejemplo, en datos del propio INE, por ejemplo, un 31% del estudiantado no tiene acceso a Internet, el 30% no cuenta con ningún libro de texto adicional a los que son propios de la escuela. Ahora bien, en la unidad de educación, la unidad de evaluación del Sistema Educativo Nacional consideró normal, así lo calificó, esta falta de resultados significativos en los últimos 2 años en que se ha aplicado la prueba Planea, bajo el argumento de que las mejoras serán notorias mínimo hasta dentro de 1 o 2 décadas. ¿Coincide usted con esta opinión de la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional? Es decir, que los mexicanos tendremos que resignarnos a tener más generaciones de alumnos reprobados en las próximas 1 o 2 décadas. Sí, bueno, la opinión que da el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es una opinión debidamente fundada en los estudios que ellos realizan. Efectivamente, los movimientos no se ven a corto plazo. De hecho, ahorita hay un gran esfuerzo en el sentido de apoyar sobre todo a los maestros en lo que es el conocimiento del nuevo modelo educativo y en cuanto a proporcionarles las herramientas adecuadas para que puedan operar el nuevo modelo que entrará en vigor a partir de agosto de este año, en lo que será el ciclo escolar 2017-2018. ¿A qué esfuerzos me refiero? Nada menos la semana pasada, el jueves, estuvimos en una reunión en la Ciudad de México en donde se presentó una plataforma que está orientada a que los maestros de manera autónoma vayan estudiando los diferentes aspectos que comprende el nuevo modelo educativo y que de esta manera, para agosto que inicie la aplicación del nuevo modelo, estén debidamente capacitados. Esto aunado a otros esfuerzos que se están realizando.
Usted mencionó dos factores que son muy importantes: la falta de internet, la falta de tecnologías de la información y comunicación, y también la falta de libros de texto. Pero ¿qué factor incide en lo que tiene que ver con la grave desnutrición y la obesidad que existe entre los infantes de Durango? Bueno, sí sabemos que el país presenta serios problemas en cuanto al incremento de los niveles de pobreza, y es un factor que incide directamente en la calidad de la educación. O sea, son los niveles de pobreza, efectivamente una obesidad que presenta ya niveles graves y que obedece a una mala nutrición, es decir, al consumo de alimentos que no son propios para una buena nutrición y que sí propician el entrar en procesos de obesidad. Y bueno, a esto se van sumando otros factores, ¿no? Como los lugares en los que hay inseguridad, o también, como en el caso de Durango, que es uno de los estados que tiene el mayor número de escuelas multigrado, donde hay un buen número de escuelas que son atendidas o por un maestro o por 2 o 3 maestros que se ocupan de todos los grados de educación primaria o de secundaria. Estamos hablando de más de un 60% de escuelas que son multigrado en el estado de Durango, y que también es un factor que incide en los resultados que presenta el aprendizaje de los estudiantes. Pero ¿no representa esto hasta cierto punto una contradicción si tomamos en consideración que el 95% del presupuesto en la educación se va precisamente en el pago de la nómina magisterial y del personal administrativo de la Secretaría de Educación Pública? Es decir, ¿no debería haber más maestros con todo ese dinero que se gasta en sueldos? Bueno, el presupuesto que se está invirtiendo actualmente en el sector educativo y precisamente en el pago de nómina da para cubrir los sueldos del personal que se encuentra en activo en este momento. No hay la posibilidad presupuestal de cubrir con un mayor número de maestros las escuelas. Además hay criterios, ¿no?, para poder pagar el sueldo de un maestro. Por cada maestro debe haber un promedio de 25 alumnos para justificar su pago. O sea que hay escuelas donde el número de alumnos en un aula no es suficiente y tienen que meter alumnos de otros grados para completar la cuota, digamos. Así es, y es un área que se está buscando también atender por parte de Secretaría. O sea, no es un fenómeno nuevo, y hay metodologías que le permiten al maestro atender 2 o más grados de un nivel educativo. Pero entonces estamos hablando ahí de un problema de logística y de organización, ¿no? Porque mientras que hay aulas donde no se completa el mínimo de alumnos y tienen que traer alumnos de otros grados, en otras escuelas hay sobresaturación donde se tienen hasta 40 o 50 alumnos en un mismo grupo, como lo han hecho ver aquí profesores. Sí, desde luego hay escuelas en donde el número de alumnos por aula sí rebasan el número recomendable de atención, y son escuelas en donde se presenta el fenómeno en el sentido de que los padres de familia prefieren esas escuelas porque son escuelas que tienen un nivel académico sobresaliente, y bueno, los propios padres de familia eligen estas escuelas. En algunas de ellas, pues lo que se busca por parte de Secretaría es apoyar, construir más aulas, y si se requieren más maestros, enviarlos a esas escuelas. La profesora Mireya Valdés preguntó qué están haciendo los países de primer mundo bien, que en México no estemos haciendo bien, y en particular, ¿qué no está haciendo Durango bien? En materia educativa, obviamente. Bueno, en otros países se utilizan sistemas de atención especializada a los estudiantes que se van rezagando. En el caso de México y de todos los estados, incluido Durango, se está comenzando a implementar lo que es el CISAP, el Sistema de Alerta Temprana, que busca detectar precisamente a los alumnos que comienzan a rezagarse, y el propósito de este
programa es darles una atención especializada. Hay una base de datos a nivel nacional, se van cargando en una plataforma los datos de aquellos estudiantes que están entrando en rezago y se les va dando seguimiento. ¿Qué tanta importancia le está dando el sistema educativo duranguense a priorizar la ciencia, la tecnología y la informática en la educación? Sí se le viene dando impulso, de hecho vienen proyectos en donde se va a estar apoyando el uso de las nuevas tecnologías. Está el programa Aprende 2.0 que se comenzó a implementar desde el año pasado y que se va a ir fortaleciendo en lo que resta del ciclo escolar y desde luego en el ciclo escolar que viene. El impulso también a lo que es ciencia y tecnología, hay convenios entre la Secretaría de Educación y lo que es el CONACYT. En el caso local de Durango viene siendo el COSITEP, en donde se busca impulsar precisamente el aprendizaje de las ciencias por parte de los estudiantes. Uno de los programas que se están implementando en el COSITEP es la atención a lo que son alumnos sobresalientes y se les atiende los sábados por parte de COSITEP. Antonio Lugo pregunta, tiene un comentario y una pregunta. Dice, el funcionario de la SEP dice que no hay libros de texto. Y entonces, ¿por qué la SEP presume el gasto millonario en libros de texto y resulta que no hay en algunas escuelas? ¿A qué se debe? Bueno, sí ha faltado, pero son casos mínimos en los que no alcanzan a llegar los libros de texto, pero se busca en los primeros meses del ciclo escolar hacer la solicitud a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y subsanar esa falta. El comentario que hacía un servidor al inicio tiene que ver más bien con el hecho de que los estudiantes en sus casas, además de los libros de texto, de los planes y programas de estudio, no cuentan con ningún otro libro de apoyo. ¿Esos no los proporciona la Secretaría? No, porque son libros de... No, me refiero a lo que serían las bibliotecas personales, claro, que pudiera haber en algunos hogares. Pero entonces debería haber ahí, digamos, la iniciativa de los padres para llevar a los niños a las bibliotecas, por ejemplo. Efectivamente. O sea, de ahí que desde hace muchos años se han venido impulsando lo que son las bibliotecas escolares, de manera de que si los estudiantes en su casa no cuentan con libros diferentes a los de texto, por lo menos en la biblioteca de la escuela sí puedan contar con ese apoyo, o en el caso de las ciudades donde hay bibliotecas públicas, pues impulsar mucho que los estudiantes acudan a ellas. Si la situación es delicada en el área urbana y es crítica en el área rural, ¿cómo está en el área indígena? Sí, de hecho los resultados más pobres efectivamente se dan en las regiones indígenas. De ahí que desde hace años se impulse la formación de maestros indígenas, sobre todo que tengan dominio sobre su lengua materna, que es la indígena, y además el español. De ahí que los exámenes de oposición en lo sucesivo van a buscar que comprendan esas dos partes, ¿no? El dominio de la lengua indígena, pero y además el dominio del español por parte de quienes aspiren a ser docentes en estas regiones. ¿Qué le dice a la Secretaría de Educación de Durango estos resultados de la prueba Planea y las calificaciones reprobatorias de alumnos de secundaria y preparatoria para cambiar el paradigma, para dar un golpe de timón y empezar a hacer las cosas bien? Sí, pues es un área de oportunidad importante. Desde luego que no son resultados satisfactorios de ninguna manera, pero sí motivan a que se aprovechen los programas de formación continua dirigidos a maestros, y eso, bueno, pues es algo que se viene impulsando desde la propia Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Educación del Estado de Durango, a través sobre todo de la unidad de formación continua.
Bien, pues estaremos al pendiente. Miguel Gerardo Rubalcaba Álvarez, subsecretario de Servicios Educativos de Durango, nuestro agradecimiento por su participación en esta emisión de Contextos. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días.